Bueno, Marce, ¿estáis bien? Sí, yo creo que estamos muy bien. Después de dos derrotas se puede estar bien. Claro, es que el fútbol, los que vivimos fuera del fútbol, ya sabes que es la montaña rusa de locos. ¿Cómo se aprende a no vivir en esa montaña rusa? Para bajarse, salir de ella y no estar metido como estamos los de fuera. Yo creo que hay que los entrenadores y todos tenemos que, o los que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer un análisis profundo del cómo se pierde o cómo se gana. Muchas veces el cómo se gana te va a llevar a la derrota próxima y el cómo se pierde te va a llevar a la victoria. Entonces, nosotros, si hubiéramos repetido un partido a nivel futbolístico como el de Vitoria contra el Real Madrid, pues entonces estaríamos en el camino de un interrogante. Pero como no ha sido así, pues y dada la línea anterior que llevábamos, que a mí siempre me habrás escuchado muchas veces que me gusta siempre hacer análisis desde dinámicas largas, no desde lo puntual, pues creo que el equipo está bien. El otro día creo que hicimos uno de nuestros mejores partidos de la competición contra el Real Madrid, lo que es que bueno, pues el rival ya sabemos de su capacidad ofensiva y que te sentencia al mínimo error, pero no creo que lo ocurrido al final en cuanto al resultado haya sido lo que hemos merecido un equipo y otro en el transcurso del partido. ¿Y en Vitoria qué falló? ¿Qué pasó? Pues yo creo que en Vitoria nos salió un mal partido desde el inicio. Y luego, bueno, pues no estuvimos a lo mejor en los primeros minutos al nivel. Luego el rival se aprovechó de una indecisión, tuvo suerte o acierto en ese único tiro a puerta en 90 minutos. Y luego nosotros en el primer tiempo tuvimos ocasiones para haber empatado. Sin hacer un partido bueno, sí que tuvimos las ocasiones más claras. En el segundo tiempo empezamos bien, pero creo que la expulsión o la jugada, la acción de lesión primero y expulsión después de Severa y estar 10 minutos parados, creo que nos metió en una dinámica difícil. Y creo que se dieron demasiadas circunstancias, que en ningún caso son excusa para saber reflexionar que hicimos un mal partido y que no merecimos ganar o que no hicimos lo suficiente en función de nuestra capacidad para ganar, como sí reconocí. Oye, es curioso, pero las dos veces que te han parado el fútbol sin tú quererlo, has perdido los dos partidos siguientes. Después de la Dana no jugamos, te truncaron la línea, perdisteis los dos partidos. Bilbao, bueno, vino con Pontevedra, Bilbao y Betis. Ahora vuelves a no jugar contra el Español y vuelve el equipo a enganchar dos derrotas. ¿Es coincidencia o es eso, lotería? Yo creo que nos perjudicó en ambos casos no continuar la competición, porque nosotros ya somos un equipo que solo compite semana a semana, entonces si por estas circunstancias te impiden trabajar pues, o desarrollar tu trabajo, estás yo creo que en desventaja con el resto que sí que compite. Bueno, pero tampoco repito que es una excusa. En el fútbol tú tienes que, independientemente de lo que hayas hecho y de las circunstancias que se den en el transcurso del tiempo, tienes que iniciar el partido, competirlo al máximo nivel, competirlo y competirlo. Y no vale buscar explicaciones. Aquí tienes que entrenar lo máximo posible y jugar al máximo nivel posible. Y en eso estamos. Da la sensación que hubo un momento en el que toda España dijo, bueno, el Villarreal va a ser quinto, celebrémoslo, abracémonos y desde ese día apretar el culo. ¿Hace daño eso? Por ejemplo, los 9 puntos de ventaja, tener esa sensación, porque claro, Pero es que, a hasta hace ver, 2 jornadas sumabais 7 sin perder, 5 victorias. pero y otro equipo, pues suma todo. Pues el Betis sumó 15 de 15, nosotros sumamos poco, más una jornada que no jugaste, pues el que viene detrás te alcanza. Pero si esto es que es muy lógico todo. Yo si viese al equipo mal o en dificultades, pues lo diría y le solaría expresar. No veo al equipo mal. Como no veo al equipo mal, pues estoy súper tranquilo. Sí, porque es curioso, desde el 2025 ya nadie te mete 2 goles, hasta el Madrid, que yo creo que si alguien te puede meter dos es el Madrid. Esa era tu obsesión, has bajado a 0,75 goles por partido. Lo que pasa que ahora justo no entran, pero no entran cuando más chutáis, más claras hacéis. Entonces el fútbol tiene. Pero repito una vez más, no podemos fijarnos en dos partidos, en que si te chutan poco, que nos chutaron muy poco y nos metieron,
y nosotros chutamos mucho y no metimos. Ojalá en los 11 partidos que quedan, chutemos 23 veces y nos chuten 2. Ojalá, porque entonces no íbamos a quedar quintos, íbamos a quedar cuartos. Si eso se diese en los próximos 11 partidos, ya os digo yo aquí que quedaríamos cuartos seguro. ¿Qué es lo difícil? Pues que todos los rivales con los que nos vamos a enfrentar nos chuten solamente 2 veces, como nos chutó el Madrid, 3, o nos chute una, como nos chutó el Alavés, y nos metieron 3 goles. Pues ojalá el resto de partidos nos chuten 2 y 3 veces. Y nosotros chutemos 23 en cada partido. Porque entonces es evidente que íbamos a quedar cuartos. Lo que es que yo veo difícil mantener eso. Y todo va a la media. Y a la media pues te dice que cuando tienes mucha efectividad, estás en el trayecto de disminuir. Y cuando tienes poca efectividad y mucha llegada, estás en el trayecto de que mejore la efectividad. Viendo el calendario, viendo el final, se te ve tranquilo. Claro, es un calendario, bueno, es un final apretado, complicado. En el fútbol juegas todos contra todos. Entonces tienes que jugar, pues si te tocan aquí, si te tocan allí, allí. No juegas 38 partidos, sumas X puntos. Pues ahora nos quedan 11 partidos por jugar, uno más que al resto de, junto con el Español, uno más que al resto de los 18 equipos. Y ya está. Afrontas ahora un descanso, vamos a descansar, intentar, bueno, ojalá tengamos suerte de que en el periodo de selecciones pues no nos vengan jugadores lesionados, que es muy importante. Yo para mí la baza más determinante en lo que queda de competición es el apartado de lesiones. Si estamos como ahora con pocas lesiones, pues tendremos muchas opciones de quedar muy arriba. ¿La quinta plaza es el gran objetivo o la cuarta para pensar que si eres cuarto seguro serás quinto? El objetivo es ganar al Getafe. Ese es el objetivo. No tenemos nada más. Nosotros venimos de una temporada muy complicada. La temporada pasada, por estas fechas, ya veíamos la luz, pero durante muchos meses no se veía la luz. Era todo tinieblas. Afortunadamente, gracias al trabajo de los futbolistas, se modificó esa dinámica y se hizo una segunda vuelta extraordinaria. Y ahora, pues, estamos ahí igual. Estamos en quintos clasificados, con un partido menos. Vamos a recibir a los rivales directos. ¿Quieres quedar en esa posición? Tienes que ganar. Es que es así de sencillo. Y si no ganas, pues quedan otros por delante tuyo. Si es que no, el fútbol, yo creo que todo, si analizamos fríamente, pues tienes que cumplir unas bases y establecer un nivel competitivo para quedar al final de temporada en una determinada posición. Ya, pero no tiene nada que ver lo del año pasado a, por ejemplo, este calendario, ¿no? Enfrentarte ahora al Athletic Club, al Betis, Getafe, en esta situación, con esta sensación, ¿no? Es mucho más bonito, digo. O sea, vale, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Pues, o sea, pues, el año pasado supongo que no estabas tan tranquilo, o sí que veías seguro que esto iba a solucionar. Yo creo que por esta fecha ya estaba más tranquilo, pero diciembre o noviembre desde que llegamos, diciembre, enero y mitad larga de febrero, pues estaba, bueno, siempre digamos, con esa incertidumbre, aunque ya creo que el equipo transmitía bastantes certezas. Los que te conocen dicen que eres un Marce más reflexivo, más... ¿Es así? No lo sé. Eso pues lo tienes que preguntar a los que me conocen desde antes y ahora. Y bueno, pues pueden comparar. Los años te van, pues, y las experiencias que vas acumulando te van, bueno, pues marcando un camino y quizás sí, yo creo que reflexivo siempre fui, igual, más o menos. Lo que quizás ahora sea menos impulsivo que era antes. Y lo intento, la verdad es que hacía mucho tiempo que intento ser menos impulsivo de lo que era antes. Pero bueno, yo creo que va con la juventud, con todo, ¿no? Pero eso no me hace ser pues menos ambicioso, tener menos ilusión.
tener menos dedicación. Creo que en ese aspecto, y hasta que deje de entrenar, pues prácticamente soy el mismo. Tenemos un buen grupo de trabajo, tenemos buenos futbolistas, estoy en un buen club. ¿Tú crees que eres duro con los futbolistas? Exigente al máximo, eres un técnico, digamos. Yo creo que somos rigurosos y exigentes en lo que se debe ser. ¿Qué debemos de exigir? ¿Qué se debe de exigir o qué me debo de exigir yo a mí mismo y a mi cuerpo técnico? Pues tener dedicación y profesionalidad y honestidad. Pues eso es lo que nosotros transmitimos a los jugadores. No me gusta pues la comodidad, no me gusta el conformismo, sí que me gusta la ambición desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la ilusión, ser ambicioso. Creo que va con nuestro trabajo. ¿Qué es lo que más disgusta, Marcelino, realmente, dentro del fútbol? ¿Qué es lo que no soportas? Lo que dices, no, esto no. En la relación humana la falsedad no la soporto. Es algo que me supera. Creo que cuando personas trabajan conjuntamente buscando un beneficio, la relación humana sincera es la que nos conduce a buscar soluciones. La falsedad a buscar problemas, a encontrar problemas. Entonces, no. Y desde el punto de vista futbolístico, pues considero que hay que venir siempre a trabajar con la idea de mejorar. Creo que la ambición y la ilusión por esto tan bonito y que tenemos la gran ventaja de hacer aquello que nos gusta y cobrar un buen dinero por ello, nos debe exigir a cada uno de nosotros ambición, respeto y profesionalidad. Tu entorno, tu equipo, es tu familia. ¿Es fácil trabajar con tu familia? ¿Es complicado? Porque claro, todos hemos sido jóvenes y todos hemos tenido padre. ¿Es fácil en el fútbol Sí, trabajar con tu gente, la más cercana? sí, en nuestro caso sí. Pero nosotros prácticamente unos somos familia real y otros somos familia también. Mm. Porque Isma, Rubén y yo, con Isma llevo 22 años trabajando. Así que es que tenemos muchas afinidades personales y profesionales cuando llevas tanto tiempo trabajando juntos. Y con Rubén pues llevo 20. Ya, pero por ejemplo en tu casa, tu mujer, Navidad, tu hijo, y sale que esto no está bien. ¿Habláis de fútbol vosotros o no? ¿O está prohibido? Decir, no, No, en no. casa mejor no hablar, porque claro, es el Nosotros monotema. en casa hablamos de lo que corresponda, lo que toque en cada momento, con total naturalidad. Todos somos lo suficientemente conscientes mayores para saber qué es la relación humana y profesional. Tengo un hijo sin amor de padre que es profesional, responsable y capaz. Y entonces es sencillo. Ya, pero yo os conozco de fue los dos. No sé qué perder tenéis, pero no debe ser bueno. Un tío que quiere ganar, que es ambicioso, el tuyo no debe ser bueno y el suyo tampoco. Y cuando se pierde, no No, sé, supongo que diréis, tú vete por un lado, yo por otro, y ya mañana nos vemos, porque, no sé. no, pero tenemos mucha confianza y cada uno tiene, también producto de la edad, un perder diferente. Pero ambos tenemos un perder común. No queremos perder. Se aprende a perder, No, yo no aprendo nunca. se tolera. Se acepta, tienes que aceptarlo en cierta medida, pero soy absolutamente inconformista con ese verbo. O sea, tú si no llegas a Europa este año, este verano estarías en malo. No, yo si no llego a Europa, yo soy, para eso soy analítico. Y creo que tenemos capacidad para llegar a Europa. Pero tendría mi conciencia tranquila, igual que si llegamos, porque he hecho todo lo que está en mi dedicación y en mi capacidad para lograrlo. Y el resto del cuerpo técnico igual. Pero esto es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad del club, de los futbolistas, de los profesionales, que son los que salen al campo, y de nosotros el cuerpo técnico. Pero, y si no ha sido
posible, al final, que creo que lo vamos a lograr, pues tendremos cada uno nuestra parte de responsabilidad. Algo habremos hecho mal para no conseguirlo después de tantas jornadas estando en esas posiciones. Y este año habéis empezado un año con gente veterana y que estaba aquí, y estáis ya a mitad del año con gente que era una apuesta, por ejemplo, no sé, los Canguala. La verdad es que he sido integrando gente que se suponía que se tenía que integrar. ¿Qué me dices, por ejemplo, de esta gente joven que te llegó este verano? No sé, Conde como portero, Canguala como un defensa desconocido, Barry como un delantero que, vamos, yo no sabía ni quién era. Claro, ahora todo el mundo dice, hostia, vaya equipazo, pero yo tengo la sensación de que el Villarreal tenía un equipo base, digamos, sólido, que confiaba, y luego tenía 4 o 5 jugadores que eran un melón por abrir, ¿eh? Pero yo creo que es la historia de este club. Ir renovándose constantemente, y la de todos los clubes, y más aquí que yo creo que el Villarreal es un club comprador y vendedor. Y si vendes, pues compras, pero no puedes comprar figuras, porque un jugador contrastado en su máximo nivel vale 80 millones de euros, 70, 60. Así se ha puesto el fútbol. Entonces, bueno, pues gracias que tenemos una muy buena dirección deportiva, una muy buena secretaría técnica, mucho análisis de las diferentes ligas, pues luego tenemos buenas relaciones humanas, buenas relaciones profesionales, ponemos cada uno nuestra opinión encima de una mesa y tomamos una decisión final desde ese análisis, desde el diálogo y desde lo que consideramos todos que es lo mejor para el club. Ahora, por ejemplo, no juegan Albiol, no jugaba allí. Gente que te ha dado mucho, gente muy veterana. ¿Cómo se maneja eso? Porque no es fácil, ¿no? Supongo que gente como Albiol que lleva 400 partidos, Ballí, que vino aquí, que era un momento importante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el entrenador siempre intenta ser justo y a veces lo conseguirá y a veces no. El futbolista puede pensar que es justo o injusto, pero yo creo que en el fútbol actual pues tenemos que pensar que cada jugador es importante, juegue más o menos minutos. Pues el caso de Raúl, por ejemplo, es una leyenda de este club. Y esa leyenda perdura y perdurará. Y ha jugado minutos cuando consideramos que debía de jugar. Pero su larga experiencia y que ahora pues juegue menos también es un momento bueno de reflexión. Y pensar que bueno, pues desde esa importancia puede transmitir y ser muy importante igualmente en el campo que desde el banquillo, en el día a día. Todo en el fútbol, y para que un equipo funcione, se basa en buenas relaciones humanas, saber lo que me corresponde en cada momento y actuar en beneficio del grupo. Y creo que, bueno, pues en todos los clubes se han ido, pues llega un momento en que los futbolistas van cumpliendo años, esa trayectoria, repito, perdurará, pero se van modificando las generaciones. Es ley del fútbol y es ley de vida. ¿Femenía es el nuevo Mario Gaspar? Porque tú siempre coges un futbolista de esos que todo el mundo dice que está para que se lo echen a los Leones y no lo llevas a la selección de milagro. ¿Eso Bueno, se da o es, no sé, es coger al futbolista en el momento, que congeniéis los dos, que haya una simbiosis ahí, que él crea en ti, tú en él y digas, venga, chaval, que esto es para ti? ¿Cómo se hace? Porque claro, yo Femenía creo, aquí, el día que viniste tú, no daba un duro por él ni el de, vamos, todos pensamos que se iba del club y acaba dando un rendimiento increíble. yo creo que siempre es mérito del jugador. Siempre es el mérito de él. Porque es mucho más fácil hablar que demostrar. Es mucho más fácil dialogar, comentar, exigir que realizar. Y por lo tanto, en todo el mérito para que se haya producido ese cambio ha sido de él. A mí, pues me gusta dialogar con los futbolistas, que haya un diálogo sincero, que creo que es muy importante. Y a partir de aquí, una y la otra parte saca las conclusiones de lo que debe hacer y lo que es muy importante, sabe lo que realmente piensa el entrenador.
porque yo no le voy a engañar. Le voy a decir, mira, esta es la situación y esto es dónde estás y dónde puedes estar. Y lo que debes hacer para estar donde tú quieres estar y yo quiero que estés. Y luego al final, pues es eso, yo no tengo una varita mágica, la quisiera tener, pero realmente por eso siempre digo que el mérito es de los futbolistas. Nosotros intentamos tener buena relación humana con los jugadores, que tener buena relación humana no es consentir y hacer todo lo que tú quieras, sino compartir en relación a 20 o 25 personas que están allí, que todos quieren jugar, más los que estamos aquí, que somos los que decidimos quién juega. Y ese entendimiento común, normalmente cuando hay capacidad futbolística, es el que te lleva a lograr buenos resultados. Pau Navarro 2030. ¿Se asegura el Villarreal a qué? ¿A un jugador qué? Es un jugador que creo que el Villarreal debe asegurarse. Seguro que el club lo conoce mucho mejor que yo. Es un chico inteligente, es un chico coherente, trabaja extraordinariamente bien, respetuoso, muy centrado, que no es fácil en esta sociedad de hoy en día, y que tiene muchos valores. Y luego viene de la cantera, de estar aquí muchísimos años, que seguro que tiene amor por este club. Hablando de años, tú siempre dices que lo tuyo siempre es cortito porque eres intenso. ¿Es igual? O sea, a ti te queda el año que viene aquí. ¿No miras más allá? ¿No te han dicho, pero Marce, no hablaremos un poco, nos quedaremos un añito más? ¿O cómo va esto? yo creo que tenemos la suficiente confianza para saber, y más, habiendo vivido la experiencia anterior, cuándo y hasta dónde. Entonces, vinimos aquí con el ánimo de ayudar, así se nos solicitó, creíamos que podíamos hacerlo, hemos demostrado que podemos en una situación muy complicada ayudar a este club, siempre desde el trabajo, desde las buenas relaciones. La vez anterior, particularmente, hablo aquí en primera persona, lo pasé muy mal con la salida que tuvimos, y este año, cuando sea, esta vez quería decir, no va a ser así, porque en la otra ocasión creo que fui corresponsable en un porcentaje X, pero esta vez no voy a ser corresponsable. Yo llevo aquí, no sé ya los años, muchos. Es difícil volver aquí, ¿eh? Si no eres alguien en el que se... Y más saliendo raro, o sea, es complicado, ¿eh? Y yo creo que tú volviste porque en el fondo la persona superaba el error o la situación. Y en el Villarreal también son cabezones, pero hay un momento que dijeron, no. Y tiene mérito, porque tú también los conoces y sabes que son... Cuando pasan una página, volver para atrás en el libro les cuesta, ¿eh? Y que volvieran en el libro atrás y que dijeran... Yo creo que hicieron tarde, porque tenían que haberlo hecho antes, pero bueno, al final... Yo no tengo esa percepción, porque nosotros... Me falta una de las personas principales, desgraciadamente, que es José Manuel. Pero, no sé, nuestra relación humana era muy buena. Muy buena. Y bueno, pues se rompió. Quizás a lo mejor pues en aquel momento nos cansamos todos de todos. Y teníamos que a lo mejor haber dicho, pues una final de temporada, bueno, pues aunque hubiera un contrato, sentarnos en una mesa y decir, mira, es mejor que no seguir. No lo sé, es que tampoco lo sé. Pero bueno, pero sí que yo creo que, yo hablo por mí, sé los errores que cometí. Y creo que no los voy a volver a cometer. No quiero llegar a ese momento de desencuentro. Si tenemos que desvincular nuestros caminos, pues no será desde el enfado, desde la discordia. O eso voy a intentar por todos los medios. Y como yo creo, por lo menos, yo siempre dije, no lo dije ahora, sino creo que inmediatamente ya después de salir,
Y yo me quedaba con lo mucho bueno vivido en momentos que recuerdo, que siempre recordaré muy importantes y difíciles en mi vida y cómo actuaron conmigo. Pues yo creo que todo eso va por delante de todos otros pequeños detalles profesionales que pudieron surgir, que siempre en una relación profesional siempre hay puntos de pensamiento diferentes. Bueno, ahora también los puede haber, pero intentaremos solucionarlos de otra forma. Tú tienes un carrerón, ¿te falta algo? Porque claro, hostia, Athletic Club, Sevilla, Villarreal, Valencia, ganar títulos, ¿qué te falta? No me lo planteo. Yo ahora estoy feliz aquí, disfruto con mi trabajo aquí, disfruto de las relaciones humanas aquí, tengo un buen equipo, tenemos un buen equipo y por lo tanto estamos en una bonita batalla. Ahora se nos presentan 11 jornadas, 2 meses pues llenos de ilusiones, llenos de ambiciones, seguro que emocionantes. Y eso es lo que a mí me llena. Quizás hace 10 años, cuando estuve aquí en la otra etapa, pues pensaba de otra forma. Pero, como antes decía, las experiencias que vas viviendo te llevan a relativizar y dar importancia a unas cosas y sí dar importancia a otras. Y ahora, pues, repito que lo más importante para mí, para nosotros, pues es lograr un objetivo bueno para el Villarreal, volcarnos en ello, intentar en el día a día transmitir, exigir y que todos seamos conscientes de lo que significa para el Villarreal, para todos nosotros a nivel profesional, a nivel individual y para el club, para pues estos extraordinarios gestores que nos dirigen, lo que significa pues quedar lo más arriba posible y en 2 meses de competición escasos que nos quedan o un poco más tenemos que dar el resto y tenemos mucho resto. Da la sensación que te debe una Champions esto, ¿no? Porque tú te la ganaste aquí y no la pudiste disfrutar. Sería un poco, creo yo, el objetivo, ¿no? El año que viene, si puede ser. Bueno, yo no me gusta establecer, sería una ilusión, pero creo que es un objetivo difícil. Lo venimos diciendo desde el principio, o yo lo vengo diciendo, y no es como digamos, algo para un escudo, que no me salía la palabra. No es un escudo, es una realidad. Si recuerdas, que seguro que sí, la última temporada que hicimos aquí completa, fue la mejor que hicimos aquí. Y llegamos hasta semifinales, es decir, solo nos faltó un partido para jugar una final de Europa League y quedamos cuartos. ¿Por qué? Porque yo creo que dicen, bueno, el Villarreal tiene la ventaja de que solamente juega un partido a la semana. No, yo para mí lo pienso de forma diferente y esto es experiencia. El Villarreal tiene la desventaja de que solo juega un partido por semana, porque la competición europea te da más nivel competitivo. Y así nos sucedió, pues no solamente aquí, sino en otras experiencias que tuvimos. Pero nosotros, ahora la situación, ¿cuál es? Pues que nos quedan 11 partidos. Que además, tenemos en 2 semanas donde jugaremos 3 partidos. Y aquí se concentra todo. Es bonito estar en esta situación, como decía antes, atractivo, y yo creo que lo vamos a conseguir.